Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a Microcuentos Universales. Hoy deseo compartir con todos vosotros 4 nuevos cuentos del escritor León Tolstoy. Estos cuentos nos dejan grandes enseñanzas basadas en el bien y la justicia, dos de los ideales fundamentales que Tolstoy trataba en sus novelas. También os quiero emplazar a que visitéis, el que no lo ha hecho todavía, mi otro espacio, Cuentos Inmortales TV, donde últimamente he publicado unos maravillosos cuentos fantásticos japoneses, entre otras muchas cosas. Además, daros las gracias a todos los nuevos suscriptores que estáis llegando a Cuentos Inmortales TV y a los que ya estáis también aquí en Microcuentos Universales, porque nuevos hay pocos. Pero bueno, con ganas, con fuerza y siempre con pasión, trataremos de llevar el canal a lo más alto. Siempre gracias a vosotros. Espero que os gusten estos cuentos y, sin más dilación, comencemos. Los dos hermanos. Éranse dos hermanos que viajaban juntos. Al mediodía decidieron tumbarse bajo unos árboles del bosque para descansar. Cuando se despertaron, vieron cerca de ellos una piedra sobre la que se podía leer esta inscripción: que quien se encuentre esta piedra camine por el bosque en dirección al oriente. En el camino encontrará un río que deberá atravesar. A la otra orilla del río verá a una osa con sus ositos. Deberá coger a esos ositos y subir a la montaña sin volverse. Allí encontrará una casa en la que encontrará la felicidad. El hermano menor le dijo entonces al mayor: vayamos juntos, tal vez podamos atravesar el río, coger los oseznos, llevarlos a la casa y encontrar la felicidad los dos. El mayor le respondió: yo no iré en busca de los osos y te aconsejo que tú no lo hagas. En primer lugar, porque no puede saberse de dónde procede esta inscripción, que puede ser una trampa para los viajeros. En segundo lugar, porque es muy probable que la hayamos leído mal. Y en tercer lugar, porque, aun admitiendo que todo sea verdad, pasaremos la noche en el bosque, no seremos capaces de hallar el río y nos perderemos. Y aun cuando lo hallásemos, ¿podríamos atravesarlo? Quizás sea demasiado ancho y la corriente muy rápida. Pero imagina que logremos pasarlo. ¿Crees que será sencillo apoderarse de los ositos? La madre nos devorará. Por otra parte, aunque fuésemos capaces de apoderarnos de los oseznos, no nos sería posible escapar sin un descanso para escalar después la montaña. Por último, aquí nos especifica qué clase de dicha es la que podemos encontrar en aquella casa. Puede ser una dicha inútil. El otro hermano replicó: no soy de tu misma opinión. Eso no se escribió en la piedra sin un objeto, y el sentido de esa inscripción está muy claro y preciso. Y no correremos un gran peligro. Si no vamos nosotros, otro descubrirá la piedra y encontrará la felicidad que se nos brinda a nosotros ahora. Por otra parte, lo fácil no es agradable, y yo no quiero pasar por un cobarde. Entonces habló el hermano mayor. ¿Conoces el proverbio? Le dijo, aquel que advierte: quien todo lo quiere, todo lo pierde. ¿O el otro que dice: más vale pájaro en mano que ciento volando? Y el hermano menor
le replicó. Y yo he oído decir, quien teme a la hoja no tendrá madera. Y aún más claro, bajo la piedra inmóvil no corre el agua. Pero ya es tarde y debo partir. El hermano menor se marchó y el mayor no quiso seguirlo. Un poco más lejos, en medio del bosque, el menor encontró el río, lo atravesó y junto a la orilla del otro lado vio a una osa que dormía. Cogió a sus oseznos y echó a correr enseguida, sin detenerse, en dirección a la montaña. Nada más llegar a la cima, una multitud de personas salió a su encuentro y lo llevó a la ciudad, donde fue proclamado zar. Reinó durante 5 años. Al sexto, otro soberano más fuerte que él le declaró la guerra, conquistó su ciudad y lo expulsó de allí. Entonces el hermano menor anduvo por los caminos de nuevo hasta llegar a la casa de su hermano mayor. Este vivía pacíficamente en el campo, sin ninguna riqueza, pero sin que nada le faltara. Ambos fueron muy dichosos mientras se contaban sus vidas. «Ya ves», dijo el mayor, «que estaba yo en lo cierto. Por mi parte, vivo y he podido siempre vivir sin preocupaciones. Tú, aunque fuiste zar, mira lo que te ha ocurrido». El hermano menor le respondió: «No lamento mis aventuras en el bosque, ni haber sido zar, ni siquiera haber sido destronado. Es cierto que ahora estoy mal, pero para embellecer en mi vejez tengo un corazón lleno de recuerdos hermosos, mientras que tú no cuentas con nada». ¿Y vosotros, queridos oyentes de Microcuentos Universales? ¿Cómo sois? ¿Os identificáis más con el hermano mayor o quizás con el menor? ¿Sois más aventureros o quizás os gusta más la vida contemplativa y tener un poco más de seguridad? Dejármelo, por favor, en la caja de los comentarios. Me gustaría saberlo para así conoceros un poquito más profundamente. El juez hábil. Baguacas, el emir de Argel, quiso comprobar que no se exageraba al afirmar que en cierto lugar de la provincia había un juez extraordinariamente hábil y justo, que siempre descubría la verdad hasta el punto de que nadie había logrado engañarlo hasta el momento. Baguacas se disfrazó de comerciante y se presentó en la ciudad donde el juez ejercía. Justo a la entrada del pueblo se encontró con un mendigo que le pidió limosna. Baguacas le dio unas monedas y cuando iba a continuar su camino, el mendigo lo agarró por el traje. «¿Qué quieres?», le preguntó el emir. «¿Es que no te he dado ya limosna?». «Me la has dado», respondió el mendigo, «pero quiero que me hagas el favor de llevarme en tu caballo hasta la plaza, pues el resto de los caballos podrían pisotearme si intentase llegar allí por mis medios». Baguacas subió al mendigo a la grupa y le llevó hasta la plaza. Allí detuvo su caballo, pero el mendigo no bajaba. «¿Por qué no te mueves?», le preguntó el emir. «Baja, ya hemos llegado». «¿Por qué iba a bajarme?», le replicó el mendigo. «Este caballo es de mi propiedad. Si no me lo cedes por las buenas, el juez decidirá». Había multitud de personas rodeándolos y escuchando la conversación. «Id a la casa del juez», les gritaron. «Él os pondrá de acuerdo». Baguacas y el mendigo fueron a buscar al juez. En la sala había mucha gente y el juez llamaba a los que debían comparecer ante él
por turnos. Antes de que le llegara el turno al emir, el juez llamó a su presencia a un sabio y a un mujik. Discutían por una mujer. El mujik aseguraba que era la suya. El sabio sostenía lo contrario y la reclamaba porque sostenía que le pertenecía. El juez, después de oír a ambos, guardó un minuto de silencio. Después dijo: «Dejad a la mujer en mi casa y volved mañana». Cuando partieron los contendientes, entraron un carnicero y un vendedor de aceite. El carnicero estaba cubierto de manchas de sangre y el aceitero estaba lleno de manchas de aceite. El carnicero llevaba dinero en la mano y mientras el aceitero estrechaba la mano del carnicero. Este decía: «Le he comprado aceite a este hombre y mientras sacaba mi bolsa para pagarle, me cogió la mano para robarme el dinero. Ante ti hemos venido, yo con la bolsa y él sujetándome la mano. Este dinero me pertenece y él es un ladrón». «No es verdad», replicó el aceitero. «El carnicero pretendía comprar mi aceite y me pidió que le cambiase una moneda de oro. Tomé el dinero y lo coloqué sobre el mostrador. Entonces él se apoderó de la bolsa y pretendió huir, pero yo lo agarré de la mano y aquí estamos». El juez, tras una pausa, respondió: «Dejad el dinero en mi casa y volved mañana». Cuando llegó el turno de Baguacas y el mendigo, el emir contó cómo había sucedido todo. El juez lo oyó y al terminar le pidió al mendigo que contase su versión. «Nada de lo que ha contado es cierto», replicó. «Yo atravesaba el lugar montado en mi caballo, cuando él me pidió que lo llevase hasta la plaza de la ciudad. Le hice subir a la grupa del animal y lo llevé hasta su destino. Pero una vez que llegamos no se quiso bajar, alegando que el caballo era suyo, lo cual no es verdad». El juez, después de una pausa, dijo: «Dejad el caballo en mi casa y venid mañana aquí». Al día siguiente, una gran muchedumbre se congregó para oír las sentencias del juez. Llegaron el sabio y el mujik. «Llévate a tu mujer», le dijo el juez al sabio, «y que le den 50 azotes al mujik». Entonces el juez llamó al carnicero. «La bolsa es tuya», le dijo, y señalando al vendedor de aceite: «Que le den 50 azotes», añadió. Así llegó el turno de Baguacas y el mendigo. «¿Reconocerías a tu caballo entre otros 20 más?», preguntó al emir el juez. «Sí, lo reconocería». «¿Y tú?». «Yo también», respondió el mendigo. «Sígueme», le pidió el juez a Baguacas. Fueron hasta el establo. El emir señaló a su caballo escondido entre otros 20. El juez llamó a continuación al mendigo y le pidió que señalase cuál era su animal. El mendigo reconoció al caballo y lo señaló. Volvieron a la sala todos y el juez le dijo a Baguacas: «El caballo es tuyo, ve a por él». Y mandó dar 50 azotes al mendigo. Después de todo aquello, el juez regresó a su casa. Baguacas le siguió. «¿Qué quieres?», le preguntó el juez. «¿Acaso te desagrada mi sentencia?». «Estoy muy satisfecho con ella», dijo el emir. «Solamente me gustaría saber cómo te has enterado de que esa mujer era del sabio y no del mujik, de que la bolsa era del carnicero y no del mercader, y de que el caballo era mío». «Te diré primero cómo supe que la mujer era del sabio. Por la mañana la llamé y le dije: «Echa tinta en mi tintero». Ella lo cogió, lo limpió con premura y lo llenó de tinta, lo cual quiere decir que estaba acostumbrada a hacerlo.
Si hubiese sido la mujer de un mujik, no habría sabido arreglárselas. Por ello, deduje que el sabio tenía la razón. En lo que respecta al dinero, supe la verdad de la siguiente manera. Anoche coloqué la bolsa en un cubo de agua y por la noche acudí a ver si en el agua flotaba aceite. Si ese dinero hubiese sido del aceitero, el continuo roce de sus aceitosas manos habría manchado la bolsa y algo de aceite hubiese quedado en la bolsa. Como el agua era clara, el dinero pertenecía al carnicero. En lo que respecta al caballo, era más difícil de resolver. El mendigo pudo reconocerlo tan rápidamente como tú, pero yo no os sometí a la misma prueba. Os obligué a ir al establo para ver a cuál de los dos reconocía el caballo. Cuando tú te acercaste, el caballo volvió la cabeza hacia ti, mientras que cuando el mendigo se acercó, tan solo movió algo la cabeza y levantó su pata. Así comprendí que tú eras el dueño del caballo. Entonces Bahuacas le dijo: yo no soy un mercader, soy el emir Bahuacas, y solo he venido para saber si era verdad lo que se hablaba de ti. Ahora puedo ver que eres un sabio y hábil juez. Pídeme lo que quieras y te lo concederé. No necesito ninguna recompensa, le respondió el juez. Me basta con oír tus alabanzas. Iliás. En la provincia de Ufim vivía un vasquirio de nombre Iliás. Apenas hacía un año que su padre lo había casado cuando falleció sin poder dejarle una suculenta herencia. Sus bienes se reducían a 7 yeguas, 2 vacas y 20 ovejas. Pero Iliás era un buen administrador y no tardó mucho en mejorar su patrimonio. Trabajaba sin parar desde la mañana hasta la noche, ayudado por su esposa. Era el primero en levantarse y el último en acostarse. Así, su fortuna iba creciendo de año en año. Iliás vivió de esa manera durante 35 años y consiguió reunir así grandes riquezas. Era el dueño de 200 cabezas de ganado caballar, 150 de ganado vacuno y unas 1.200 ovejas. Sus rebaños eran apacentados por numerosos pastores. Las mozas ordeñaban sus yeguas y vacas, preparaban el cumis y elaboraban mantequilla y quesos. En casa de Iliás todo era abundancia. Por ello, los otros habitantes de la región sentían envidia y solían comentar: «¡Qué suerte tiene ese Iliás! Posee de todo en abundancia. Ciertamente no necesita morir para residir en el paraíso». Las buenas gentes trataban de cultivar su amistad. Venían a visitarlo desde muy lejos. Iliás acogía bien a todo el mundo y a todos agasajaba, dándoles comida y bebida. Viniera quien viniese, tenía para ellos cumis, té y carne. En cuanto llegaba un visitante a su casa, sacrificaba 1 o 2 ovejas y si eran más, incluso se sacrificaba una yegua. Iliás tenía 2 hijos y una hija. Ya había casado a los 3. Mientras era pobre, sus hijos le ayudaban en el trabajo y le guardaban los rebaños. Pero cuando se hizo rico, no pensaron nada más que en divertirse y hasta uno de ellos se aficionó a la bebida. El mayor de ellos murió en una pelea. El otro se casó con una mujer orgullosa, dejó de obedecer a su padre y éste se vio obligado a separarlo de la familia. Cuando se separó de su hijo, Iliás le regaló una casa y algo de ganado, con lo que sus bienes
disminuyeron. Un tiempo después se declaró una epidemia entre las ovejas y muchas de ellas murieron. Luego llegó un año de hambruna. Los prados no produjeron hierba y durante ese invierno gran parte del ganado falleció. Y por último, los kirguises se apoderaron de bastantes de los rebaños de Ilias y su fortuna disminuyó sobremanera. Cada vez las cosas le iban peor. Le fallaron también las fuerzas. Cuando llegó a los 70 años, se vio obligado a vender sus pieles, sus tapices, sus sillas de montar, sus coches y hasta las últimas cabezas del ganado que aún conservaba. Y poco tiempo después se quedó sin nada. De esa manera, en los últimos años de su vida, se vio necesitado de servir a los demás para poder sobrevivir. De todos sus bienes, tan solo le quedaba una chaqueta, un gorro, un par de botas y su esposa, de nombre Sam Semawi, que era tan vieja como él. Su hijo se había marchado a un país muy lejano y su hija había fallecido. Nadie podía acudir en ayuda de los ancianos. Su vecino, Muhammad Shah, terminó por compadecerse de ambos. No era ni pobre ni rico y llevaba la vida monótona de un buen hombre. Se acordó de la hospitalidad de Ilias y le dijo: «Vente a mi casa, vivirás allí con tu mujer. Durante el verano trabajarás en los melonares en la medida de tus posibilidades y durante el invierno apacentarás al ganado. Sam Semawi se encargará de ordeñar a las yeguas y preparará el kumis. Os mantendré y vestiré a los dos y os daré todo lo que me pidáis». Ilias se lo agradeció a su vecino y se fue a vivir a su casa, en compañía de Sam Semawi. En un principio se les hizo muy penoso estar al servicio de Muhammad Shah, pero con el tiempo se acostumbraron y hasta llegaron a soportar el trabajo sin que les fatigase demasiado. Muhammad Shah estaba muy contento con sus nuevos sirvientes porque, como antes habían sido amos, sabían bien cómo se debe gobernar un hogar y no escatimaban esfuerzos. Pero, a un mismo tiempo, le daba lástima que hubiesen caído tan bajo personas acostumbradas a vivir tan bien en otro tiempo. Unos parientes que residían muy lejos vinieron cierto día a visitar a Muhammad Shah. Entre ellos se encontraba un muezín. Muhammad Shah le dio orden a Ilias de que sacrificara una de sus ovejas. El anciano obedeció y tras asarla se la hizo llevar a sus amos y a los huéspedes. Comieron, bebieron té y después, sentados sobre cojines y tapices, empezaron a conversar con sus anfitriones ante unas tazas de kumis. En ese momento, Ilias, que había acabado de hacer su trabajo, pasó ante la puerta. Al verlo, su amo le dijo a uno de los huéspedes: «¿Has visto a ese anciano que acaba de pasar ante la puerta?» «Sí, lo he visto». «¿Tiene algo de particular?», replicó el huésped. «Pues era el hombre más rico de toda esta región. Se llama Ilias. Puede que hayas oído nombrarle». «Claro que he oído hablar de él. Personalmente no lo conocía, pero su fama sí llegaba muy lejos. Ya no le queda nada de sus bienes. Vive en mi casa en calidad de sirviente y su mujer se encarga de ordeñar a mis yeguas». Muy sorprendido, nuestro invitado chascó la lengua y, meneando la cabeza, dijo: «Está claro que la fortuna gira como una rueda, mientras eleva a unos y baja a otros. Me figuro que el anciano se encuentra muy triste, ¿no es cierto?». «¿Quién puede saberlo? Vive con tranquilidad y trabaja bien». «¿Puedo hablar con él?», le preguntó el invitado. «Pues claro que sí, no faltaba más», exclamó Muhammad Shah.
y tras asomarse a la puerta, llamó: «Babai, anciano, ven aquí a tomar una taza de kumis y tráete también a tu esposa». Ilias entró en la estancia, acompañado de Sam Semawi. Saludó a todos los invitados y al amo de la casa, recitó una oración y se sentó de cuclillas junto a la puerta. Sam Semawi se pasó al otro lado de la cortina para instalarse junto a la mujer del amo. Le sirvieron una taza de kumis a Ilias. Tras hacer una reverencia a Muhammad Shah y a sus invitados, bebió un trago y apartó la taza a un lado. «Creo que debe apenarte vernos y comparar tu suerte de otras épocas con la vida que hoy llevas. ¿No es verdad, abuelo?», le preguntó el invitado. «Si te hablara de la dicha y la desdicha, seguramente no me creerías. Será mejor que le preguntes a mi mujer. Es una mujer y en la lengua tiene lo mismo que en el corazón. Ella te contará la verdad sobre ello». «Abuelita, ¿qué piensas de tu pasada suerte y de tu actual desgracia?», le preguntó el invitado a través de la cortina que separaba a las mujeres. Sam Semawi, desde el otro lado de la cortina, respondió de la siguiente manera: «Les diré lo que pienso. Mi marido y yo hemos vivido 50 años buscando la felicidad sin lograr encontrarla. Tan solo desde hace un par de años, ahora que carecemos de bienes y servimos a otros, hemos logrado la verdadera felicidad y no aspiramos a nada más». Los invitados y el dueño de la casa se quedaron muy sorprendidos. El dueño se levantó y apartó la cortina para ver a la anciana. Sam Semawi se encontraba de pie con los brazos cruzados. Sonreía a su esposo, que también la miraba con una sonrisa. «He dicho la verdad, no crean que bromeo», prosiguió. «Hemos buscado la felicidad durante medio siglo. Mientras fuimos ricos, no la encontramos. Ahora ya no tenemos nada, servimos a otros y es cuando hemos encontrado una felicidad tan grande que no queremos nada más». «¿En qué consiste esa dicha de la que disfrutáis actualmente?». «Pues verás, cuando éramos ricos, ni mi marido ni yo disfrutábamos de un momento de sosiego. No podíamos disfrutar de una tranquila conversación, pensar en la salvación de nuestra alma ni rezarle a Dios. Teníamos tantas preocupaciones. Si llegaban invitados, era necesario desvivirse para obsequiarles o hacerles regalos para que nunca nos censuraran. Debíamos vigilar a los criados, inclinados a descansar en todo momento y a comer bien, mientras nosotros teníamos que estar pendientes de que no despilfarrasen nuestro patrimonio. Otras veces era la preocupación de que los lobos se llevasen a un pollino o a una ternerita, o de que los ladrones se apoderasen de algún rebaño. Tras acostarnos casi no podíamos dormir, temiendo que nuestras ovejas aplastasen a nuestros corderos. Nos solíamos levantar a echar un vistazo a los rediles, pero en cuanto volvíamos a la cama, nos asaltaba la preocupación de que era necesario proveerse de pastos para el invierno. Y por si eso fuera poco, mi marido y yo no nos llevábamos bien. Él quería hacer una cosa y yo otra. Y comenzábamos a pelearnos y pecábamos. Y así es como vivíamos, de preocupación en preocupación, de pecado en pecado, sin conocer la felicidad. «¿Y ahora?», le preguntaron. «Ahora siempre estamos de acuerdo él y yo. No tenemos de qué discutir. Solo nos preocupamos de servir a nuestro amo. Trabajamos de acuerdo a nuestras energías y lo hacemos con gusto para que el amo no tenga pérdidas, sino beneficios. Cuando volvemos del trabajo nos encontramos con la comida servida y que el kumis no nos falta.
Si hace frío, disponemos de un buen fuego y abrigos, y disponemos de tiempo para conversar, para poder pensar en nuestras almas y poder rezar a Dios. Buscamos la felicidad durante 50 años y tan solo ahora la hemos encontrado. Todos los invitados se echaron a reír. «No os riáis, hermanos míos», exclamó Elías. «No es ninguna broma, se trata de la vida humana. Qué necios fuimos mi mujer y yo al llorar la pérdida de nuestra fortuna. Ahora Dios nos ha revelado la verdad y, si os la decimos, no es por gusto nuestro, sino por vuestro bien». Entonces el muecín dijo: «Estas son unas palabras llenas de sabiduría. Elías os ha dicho la verdad, y así está escrito en las sagradas escrituras». Los huéspedes cesaron de reír y se quedaron muy pensativos. ¿Y vosotros también os habéis quedado pensando? ¿Estáis de acuerdo con Elías y su esposa? Cuanto más tiene una persona, más preocupaciones le acechan. La felicidad está en el servir a los demás. Para mí, esas son las dos grandes enseñanzas, diría yo, grandísimas enseñanzas de este maravilloso relato del Tolstói. Entrégate al servicio de los demás y no acumules. Grandes enseñanzas. Ahí os las dejo. Seguimos. Continuamos con el siguiente cuento, aquí en Microcuentos Universales. El mono saltarín. Un barco regresó a puerto tras dar la vuelta al mundo. El tiempo era estupendo y todos los pasajeros se encontraban en el puente. Mientras, un mono iba corriendo entre los pasajeros del barco, haciendo gestos y dando saltos, para regocijo de todos. El simio, percatándose de que todos lo miraban, cada vez hacía más gestos y daba mayores saltos, burlándose e imitando a las personas. De repente saltó sobre un chico de unos 12 años, el hijo del capitán del barco, le quitó el sombrero, se lo puso y comenzó a trepar por un mástil. Todo el mundo se reía, menos el muchacho, que con la cabeza descubierta no sabía qué hacer, si ponerse a reír o llorar. El mono se subió hasta la cofa, se sentó allí y empezó a destrozar el sombrero con dientes y uñas. Parecía que pretendía hacer rabiar al niño, que le estaba haciendo gestos mientras le mostraba el sombrero roto. El chico lo amenazaba y le insultaba, pero el mono seguía en lo suyo. Los marineros reían. De repente, el muchacho se puso colorado de rabia y tras despojarse del abrigo se lanzó a perseguir al mono. Se puso a su lado de un solo salto, pero el animal, más ágil y diestro, se le escapó. «¡No te escaparás!», gritó el chico trepando hacia el mono. El mono le obligaba a subir y subir, pero él no renunciaba por ello a su persecución. En la cima del mástil, el mono, colgándose de un cabo, colgó con la otra mano el sombrero de la cofa más elevada y se puso a reír mostrando todos sus dientes. Había más de 2 metros hasta el mástil de donde colgaba la gorra, que no se podía coger sin correr un gran peligro. Todo el mundo se reía al ver la pelea del pequeño y el animal, pero al ver que el chico dejaba la cuerda y se ponía sobre la cofa, los marineros se paralizaron de terror. Un movimiento en falso y se caería al puente. Aun cogiendo la gorra, no podría bajar. Todos esperaban el resultado de aquello con ansiedad. De pronto
se escuchó un grito de espanto. El muchacho miró abajo y vaciló. En aquel instante, el capitán del barco y padre del niño salió de su camarote con una escopeta para matar gaviotas en las manos. Vio a su hijo en el mástil y apuntándole enseguida le gritó: ¡Al agua o te mato! El muchacho vaciló sin comprender. ¡Salta o te mato! 1, 2... Y en el mismo momento que el capitán gritaba a 3, el niño se dejó caer al mar. Su cuerpo penetró en el agua como una bala, pero apenas lo habían cubierto las olas, ya lo seguían 20 valientes marineros. En unos 40 segundos, que a los espectadores se les antojaron un siglo, el cuerpo del chico reapareció en la superficie. Los marineros que se habían arrojado al mar lo llevaron al barco y unos minutos más tarde empezó a echar agua por la boca y fue capaz de respirar. Cuando su padre vio que se salvaba, lanzó un grito como si algo le hubiese impedido hacerlo hasta ese momento, y se marchó corriendo de alegría a su camarote. Y llegados hasta aquí, ponemos punto final a estos 4 cuentos del escritor ruso León Tolstoy. Si han sido de vuestro agrado, por favor, hacérmelo saber y dejármelo a través de un like y en el cajón de los comentarios y decirme cuál de los 4 os ha parecido mejor, os ha gustado más o simplemente habéis aprendido algo con ese cuentecito. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta el final y hasta la próxima. Chao.